Simulación de resistencias y capacitores a corriente alterna. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues verificar que los cálculos sean los resultados en la simulación. Eso es lo que queremos. Haremos primero las operaciones y luego veremos en la simulación si se cumple. Quiero recordar que la impedancia es la oposición al paso de la corriente. Dije que lo que quiero es recordarlo. La impedancia se representa con una letra Z y es un número complejo. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Podemos usar la J o la I para decir que es imaginaria. Escogimos la J. R es la parte real y corresponde al elemento resistivo. X es la parte imaginaria y corresponde a la reactancia total. La reactancia total está formada por la reactancia inductiva y por la reactancia capacitiva. X, la reactancia, es igual a la reactancia de la bobina o reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. La impedancia se representa por un rectángulo como el que estamos viendo ahorita. Bueno, el triángulo de la impedancia me deja ver que cuando la reactancia total es negativa, lo vamos a tener hacia abajo. Cuando el triángulo nos diga que está hacia arriba, quiere decir que la reactancia total es positiva. El ángulo del triángulo de impedancias es el ángulo de desfasamiento entre corriente y voltaje. Este es un circuito resistivo y queremos comprobar que la resistencia no provoca desfasamiento entre voltaje y corriente. Bueno, se comprueba muy sencillo al mostrar sus fasores. Los fasores de un resistor están tanto corriente como voltaje en fase. Lo podemos ver a mano derecha en la gráfica. Tensión y corriente están en fase. Bueno, un circuito RC en corriente alterna, la impedancia ZR, que es la del resistor, la puedo mostrar como binómica o como polar. Y la impedancia del capacitor la puedo mostrar de igual forma, o binómica o polar. Y ahí las tenemos. Ahí se nota el desfasamiento de 90 grados en el capacitor. Bueno, la impedancia en serie va a ser igual a la impedancia resistiva más la impedancia que va a tener el capacitor. Bueno, hemos escrito arriba del circuito algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la impedancia del capacitor va a ser igual a menos JXC. XC es igual a 1 en omega C. Y omega es 2πf, que estamos hablando de la frecuencia, porque eso es lo que nos dan normalmente. Bueno, pues entonces la impedancia de RC cuando están en serie va a ser la impedancia del resistor menos la impedancia del capacitor, que viene siendo J menos XC. Todo esto es igual. Y aquí podemos ver la fórmula. R menos J, 1 en omega C. Lo sacamos de arriba a la derecha. Después vamos a sustituir los valores. 2pi es 6.2832. La frecuencia es 5 kHz, es 10 a la 3, por 0.1, que está en faradios, que es el valor del capacitor. Pero como son microfaradios es 10 a la menos 6. Hacemos las operaciones y lo que vamos a obtener es una impedancia de 100 menos J318.3. Esta es la impedancia en serie y a mano derecha tenemos la gráfica. Puedes ver que la reactancia capacitiva, que es la única que existe como reactancia, pues es hacia abajo. Quiere decir que es capacitiva. Bueno, la impedancia en serie la tenemos ahora en forma binomial y yo quiero decirte que para pasarla a forma polar debemos primero calcular el ángulo alfa.
por trigonometría. Oye, ¿y para qué lo queremos en forma polar? Bueno, es que las divisiones entre números complejos es más fácil en forma polar. Así de sencillo. Ahora, usaremos la ley de Ohm para conocer la corriente, y esto es I es igual al voltaje sobre la impedancia. Tenemos a mano izquierda la forma binomial todavía, tenemos en la parte de abajo la gráfica que me deja ver que la parte imaginaria es negativa, quiere decir que se trata de un capacitor, y bueno, ya lo dijimos que para pasar a forma polar tenemos que calcular el ángulo alfa, y eso lo vamos a hacer por trigonometría. La pregunta ahora es cómo convertir esta impedancia que tenemos aquí arriba a forma polar. Bueno, es muy sencillo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces la hipotenusa, una vez que sacas la suma de los cuadrados, le sacas raíz cuadrada y el resultado es 333.64. Hazlo por favor en tu cuaderno para comprobarlo. Bueno, el seno de alfa es el cateto puesto sobre la hipotenusa. Eso es trigonometría. Bueno, entonces serían menos 318.3 entre 333.64. Eso me da menos 0.954. Bueno, pues le saco el seno invertido a menos 0.954. Ese es el ángulo precisamente. Lo puedes ver en las tablas, puedes hacerlo en la calculadora. Y bueno, me da menos 72.554 grados. Entonces ya tengo la impedancia. La impedancia va a ser el módulo más el argumento, que va a ser igual a 333.64, que fue la hipotenusa, ángulo de menos 72.554 grados. Todo esto en ohms. Estamos hablando de la impedancia. Fíjate que hay que convertir el voltaje senoidal a polar. El voltaje pico-pico es igual al 5 seno de omega t más 0 grados. Omega, ya sabemos, es la velocidad angular que tiene que ver con la frecuencia. Recordamos que para pasar a polar hay que hacerlo primero a coseno. Así que le restamos 90 grados, ya lo vimos en clases anteriores, y tendremos que el voltaje pico-pico es 5 coseno de omega t menos 90. Bueno, en forma polar va a ser igual a 5 ángulo de menos 90. Aplicamos la ley de Ohm para tener la corriente. La corriente va a ser igual al voltaje sobre la impedancia. Como ya tenemos los dos en polar, bueno, simplemente hacemos la operación, los módulos se dividen y los argumentos se restan. 5 entre 333.64 me da 15. 15 por 10 a la menos 3, que se va a traducir como miliamperes por tratarse en este caso de corriente. Y 90 menos 72.554 me va a dar menos 17.446 grados. Todo esto son miliamperes. Esta es la corriente pico-pico en miliamperes. ¿De acuerdo? Su módulo es 15 y su argumento es 17.446 grados negativos. ¿De acuerdo? Ahora fíjate bien, lo que mide el amperímetro es la corriente RMS, o sea, raíz cuadrática media, que es la mitad del módulo por 1 en raíz de 2. Entonces, esta es la corriente RMS. Es igual a los 15 miliamperes por 1 entre 2 raíz de 2. Y eso me da 5.3 miliamperes. Y es lo que debemos ver en el amperímetro. Nosotros obtuvimos que la corriente RMS era igual a 5.3 miliamperes.
Y en la simulación obtuvimos 5.36 miliamperes. Para mí estos resultados son totalmente aceptables. ¿Qué te parece a ti? Oye, ¿puedes resolver el mismo circuito con estos datos? El voltaje pico van a ser los mismos 5 volts. La frecuencia ahora es 10 kHz. La hemos puesto en rojo para que te des cuenta que es diferente al problema anterior, pero son 10 kHz. La resistencia permanece igual, 100 ohms, y el capacitor es de 0.1 microfaradios. ¿Puedes resolverlo, por favor? Oye, ¿te queda claro que en corriente alterna la impedancia del circuito es un número complejo? ¿Y que hay que manejar voltajes y corrientes también complejos? Bueno, aquí te hicimos una cajita feliz. Lleva un kit de números complejos incluido. Son circuitos RC en corriente alterna y hemos puesto ahí una gráfica cuando no están desfasados. ¿Qué te deja esta clase? ¿Qué te llevas a casa? La pregunta de siempre. ¿Por qué? Porque es muy importante hacer una reflexión cada que termines una clase y queremos saber realmente qué ganaste. ¿Qué te llevas a casa? Gracias.